Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Por Muy bien, ahora sí me escucho un poquito mejor. Gracias al Señor por todo, por la compasión que Él nos ofrece todos los días y por este tiempo tan especial. Es muy bonito verlos, cantar con ustedes al Señor. En serio que es muy especial. Y hoy tenemos el privilegio de ver a una familia y aún de escuchar lo que van a compartirnos hoy. Por eso yo quiero de una vez casi Milton y Julieta vengan por acá, y también Juana y Natanael. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca de los bulla de pronto entre nosotros o no? De los bulla, no, nunca. Bueno, ojo pues, con eso. Esta familia, ay, mira, Natán, ¿qué le pasó al niño? ¿Qué le pasó? Tranquilo, Natanael. Eso sí es bonito, que los carritos siempre complacen a los niños. Justamente allá está Natanael, bueno, también, y Juana. Son los más pequeños misioneros de esta familia y ellos están entre los coreguaje, entre esa etnia, una etnia que es colombiana, y están por allá en Caquetá. De pronto algunos de ustedes no los pueden ver, ahorita los van a ver mejor y seguramente los van a saludar, pero es muy especial tenerlos hoy entre nosotros. Nosotros hemos venido, no solamente el Redil Laureles, sino también otras iglesias de la FIBEG, o sea, de la Federación de Iglesias Bautistas Evangélicas a la que pertenecemos. Gracias al Señor hemos podido apoyarlos económicamente, a los Bulla, a toda esta hermosa familia, y no paremos de hacerlo. Es muy especial que ellos estén acá delante de nosotros para que vean sus rostros, para que conozcan a sus hijitos, para que ustedes sientan en lo profundo de su ser el deseo de comprometerse un poco para orar por ellos. Ellos obviamente tienen miles de necesidades como misioneros allá entre los coreguaje, y que no les estemos olvidando orar por ellos y animarlos a, vamos de paso, practicar eso que estamos anhelando, orar por ellos. Ellos en este momento necesitan un fuerte énfasis en nuestra oración, porque ellos inician ahorita este año ya el entrenamiento en el idioma coreguaje. Y aprender el idioma coreguaje pues no es fácil, ¿cierto? Ahorita de pronto Milton nos va a saludar en coreguaje o algo así. Ya se van a dar cuenta que no es fácil, y para eso se necesita no solamente sabiduría, sino que se necesita mucha gracia del Señor con las personas de allá, las oriundas de ese lugar, con los coreguaje. Porque si los coreguaje no tienen la libertad y la confianza para compartir con ellos su cosmovisión, su interpretación del mundo, el idioma mismo, entonces la cosa no va a prosperar muy bien. O sea, la participación de todos ellos es crucial para el éxito de la misión de los Bulla, de esta familia. Entonces, ¿qué les parece pues si oramos? Oramos por ellos. Recuerda, si tú eres parte del Redil Laureles, recuerda, aquí nosotros apoyamos dos misioneros o dos, digamos, grupos misioneros o familias misioneras. Aquí está Milton, Julieta y sus hijitos, son los Bulla, están entre los coreguaje en Caquetá. Pero recuerda también a Yoquima, que este año no nos va a poder acompañar. Yoquima también está por allá abajo en Mitú y ella está con los cubeos. Y nosotros, con la platica que hacemos de nuestro trabajo y de todo lo que Dios nos provee, es que también hacemos posible que esta misión, la misión de Dios en el mundo, pues siga funcionando. Así que mucho ánimo en ser muy generosos con el reino de Dios y con su justicia. Entonces oremos por esta familia.
Aunque Julieta no está acá, ni Natanael, vamos a hacer de cuenta que están por acá. Y Juana, Dios te bendiga, mi amor. Que estés muy bien y que te vaya muy bien por allá también. Que el Señor los guarde. Padre nuestro, que estás en misión, que no paras de estar en misión. Tú no descansas de tu misión. Este mundo conocerá y experimentará aquí a la vuelta de la esquina las implicaciones de lo que Cristo hizo en la cruz por todo su pueblo, pero por toda la creación. Veremos aquel glorioso día en el que la tierra misma será librada de ese yugo, de esa vanidad a la que fue sujeta, Señor, del pecado y la caída y la ruina. Nuestras vidas mismas, Señor, verán aquel día. Te damos gracias por eso y gracias, Señor, porque entre tanto, mientras llega ese día, tú no solo estás en misión, sino que nos invitas a todos nosotros a estar en misión. Y gracias por los Bulla, gracias por esta preciosa familia. Bendícelos de manera personal, Señor, te rogamos. Bendice a Milton en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermano, a este siervo tuyo. Bendice a Julieta. Bendícela en el nombre de Jesús, Padre. Bendice a Juana, Señor. Bendice su pequeño corazón, a Natanael. Y guárdalo, Señor, del temor. Guárdalo, Señor, de tantas cosas difíciles con las que toca luchar, pero no solamente por ser misioneros, sino por ser humanos en este mundo. Guárdalo, Señor, de esas experiencias de soledad que nos desaniman, que nos hacen desear huir y correr. Bendícelo, Señor, y que haya mucho fruto de todo lo que ellos van a hacer a lo largo de todos estos 20 años de vida, Señor, entre los Coreguaje. Te ruego que los bendigas. Y, Señor, danos la gracia como iglesia de seguir, Señor, teniéndolos en nuestros corazones para orar por ellos, pero también para ser generosos con ellos, con sus necesidades. Es más, Señor, guíanos si nosotros debemos como iglesia hacer una misión este año hacia allá, hacia Caquetá, hacia ese lugar, y poder servir a esos hombres, mujeres, niños que están allá. Señor, estamos acá, nosotros somos torpes, pero tú eres tan sabio y eres tan paciente. Guíanos, Señor, como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos días, iglesia. Bueno, realmente es un privilegio, un gozo poder estar en esta mañana, pero antes de compartir la palabra quisiera compartirles un poquitico qué es esto de los coreguajes, dónde estamos, porque podríamos decir, bueno, los coreguajes, ¿y dónde queda eso? ¿Y por qué pensamos en invertir nuestras vidas allí 20 años, que es lo que más o menos tenemos pronosticado? Estar allí en medio de ellos, viviendo con ellos, conviviendo con ellos y, como decía un misionero, oliendo a ellos. Entonces, los coreguajes estamos allí ubicados en el Caquetá, la capital del Caquetá es Florencia. Estuvimos nosotros un tiempo allí en Florencia, Caquetá, estuvimos adecuándonos, conociendo el clima, aunque estamos dentro de Colombia, cultura totalmente distinta a la caqueteña. Entonces también aprender como esa cultura caqueteña, pero el año pasado ya nos trasladamos a un lugar mucho más pequeño, más adentro de la selva, porque ahí mismo en Florencia no se veían los indígenas o eran invisibles frente a todos. Inclusive con una iglesia que estuvimos compartiendo allí le preguntábamos si estaban haciendo algún trabajo con los coreguaje y la respuesta de ellos fue: aquí no hay indígenas. Pero realmente ese lugar es denominado la Puerta de Oro de la Amazonía, y de ahí para abajo, desde el río
muchas comunidades. Nosotros estamos ubicados en el puntico negro allí que se dice Milán, el cafecito claro ahí en la mitad, pero más adentro en un pueblo o un caserío más pequeñito llamado San Antonio de Getuchá. Si de pronto lo quieren buscar en el mapa no lo van a encontrar, es perdido ahí. Encuentran Milán, que es el municipio, y más abajo, hora y media bajando el río, porque es como se puede llegar allí, está San Antonio de Getuchá. Es un lugar bien pequeñito, como les compartí esta mañana también al primer servicio, no hay de uno, no hay justo y bueno, no hay que el centro comercial, nada, o sea, es pequeño, pero es muy bonito, es un lugar bien agradable. Para llegar allí, ¿cómo se hace? Si se quiere llegar desde aquí, desde Medellín, son 17 horas en carro o en avión, viajar hasta Bogotá, Florencia. Cuando llegamos a Florencia, luego hay que coger un yate o un yate rápido, son 2 horas más o menos río abajo, río Orteguaza, y llegamos allí a San Antonio de Getuchá. Esas son nuestras vías, nuestras avenidas, nuestras calles transversales, son los ríos. Y este San Antonio de Getuchá es un lugar agradable, esas son, como ven, el medio de transporte allí que se mueven con las canoas, y ese lugar es estratégico porque allí es donde llegan todos los indígenas, Coreguaje, a vender o a comprar sus cosas, sus necesidades. Entonces tenemos el constante flujo de indígenas y podemos compartir con ellos, conocer un poquitico más, darnos a conocer ya también en la región, ya no nos ven como la visita, sino ya nos ven a nosotros como parte de ese lugar. Al ser un lugar tan pequeño, obviamente se dan cuenta cuando alguien llega nuevo y ya por lo menos tenemos unos buenos meses ahí. Entonces estamos en una casa pequeñita, el clima ha sido bien agradable, es un clima más o menos de 38 grados cuando está en verano activo y una humedad del 80 al 100%, entonces se imaginarán cómo ha sido algunas épocas allí calurosas. Es tanto así que lo que ven del río ahí se baja bastante y ahorita creo que en este momento no hay navegabilidad por el río porque se bajó bastante, el verano ha sido bien fuerte. Nuestra casita es una casita de teja de zinc, como pueden ver, entonces siempre tenemos calorcito, nunca hay frío allá. Allá no sufrimos de frío como vinimos aquí a sufrir, que fue bastante. Pero nuestro pequeñito, él sí nació allá en Caquetá, él es caqueteño, entonces nació con el chip ahí ya del calor ubicado, entonces no ha sido muy difícil para él. Pero bueno, ha sido bien especial. ¿Me permite la siguiente? Y les presento algunos rostros de los Coreguaje, niños y adultos. Esas son las miradas que nosotros anhelamos ver allí cuando dicen Apocalipsis 7:9, que dice que de toda tribu, lengua y nación, anhelamos ver también allí en esa reunión con el Señor del futuro, verlos también a ellos. Los niños más que todo hasta los 5 años no hablan español, ya cuando van al colegio de zonas rurales ya comienzan a hablar español, pero en esa edad, más o menos hasta los 5 años, puro coreguaje. Y los adultos más o menos como desde los 50 para arriba, nada de español. Entonces tenemos esa importancia de aprender el idioma, es necesario llegar a ellos. Y manejan un español, pero como el español comercial, muy básico, nada profundo. Entonces por eso es que se toma el tiempo de querer aprender el idioma y no predicarles en el español. La siguiente. Y ahí les presento nuestra avenida principal, de ahí nos movemos a todas las comunidades, en total son 23 resguardos ubicados por todo el río Orteguaza. El más lejano, el resguardo más lejano está a 13 horas en lancha, bajando. Entonces siempre es un camino laborioso, bajando río abajo. Cuando es en contra del río, súmelo unas horas más. Hasta allá no hemos podido llegar por cuestiones pues de todo esto del conflicto armado y toda esa situación. Nos ha tocado ir poco a poco, irnos conociendo, pero sí, este es el lugar. Me presente la siguiente. Y damos gracias a Dios por nuestros hijos. Ellos ya hacen parte de los niños allí también coreguajes. El Señor nos ha permitido tener una muy bonita entrada. Sobre todo Juanita, ella ya, por lo menos ya sabe saludar en coreguaje, ya identifica partes del cuerpo. Nosotros solamente sabemos saludar lo básico. Hasta ahora hemos podido llegar a ese saludo. Cuando una mujer saluda a otra mujer sería paicó, pero si yo estoy saludando a un hombre sería paicú, pero como es la reunión de hombres y mujeres es paiché. Entonces si yo digo paiché, ustedes me deben responder paíme, y ese es importante, es una letra dentro de ellos. Entonces si yo digo paiché, ustedes dicen paíme.
Traducción sería como, tú estás aquí y él me responde, sí, yo estoy acá. ¿Por qué eso? Es muy interesante en la cosmovisión de ellos pensar que posiblemente yo estoy saludando a alguien y si no me saluda es porque es un espíritu. Entonces, por eso es que está diciendo, tú estás acá y él responde, sí, yo estoy acá. Para decir, ¿tu cuerpo está presente? Sí, yo estoy presente. Por eso es importante aprender cultura amarrado con el idioma. Va muy amarrado allí. Entonces, ha sido bien bonito, personajes que nos visitan a la casa. La casita amarilla, esa es nuestra casita. Y la siguiente, por favor. Y ellos dos, los de mano derecha, Freddy y Gisela, dos coreguaje, nuestros ayudantes de idioma, ellos son los que nos están ayudando. Cuando llegamos por primera vez allá al Caquetá, Freddy me regaló la Biblia en coreguaje y me dijo para que hables como nosotros. Obviamente eso es un proceso, la Biblia de ellos, el Antiguo Testamento está en un resumen y el Nuevo Testamento está completo, pero no lo utilizan y estamos investigando por qué no están utilizando esa traducción. Entonces ellos son como, él es mi ayudante de idioma, pero también es el que nos transporta, el que nos lleva y el que nos hace reconocer. Y el de camiseta amarilla es un pastor, Juan Alberto Henao. Él lleva allí trabajando en la zona 20 años. Ha estado predicando los coreguajes en español y un proceso todo allí. Pero lo importante de él es que como él ya es conocido dentro de la región, entonces él en cierta manera nos dio la cobertura de él para que nos podamos mover dentro de ese lugar. Entonces ya podemos estar más tranquilos porque lo conocen este grupo de armados allí al margen de la ley, ya lo conocen a él, entonces saben que estamos trabajando con él juntamente. Y la siguiente, y este es el idioma de ellos, algunas palabras, este es Mateo, creo que es Mateo capítulo... Sí, está en Lucas, pero arribita decía Mateo. Y si lo pueden leer, bienvenidos allá al Caquetá. Pero pueden ver, es un idioma bien complejo, tiene su composición gramatical, tiene sus verbos, tiene sus pasado, presente y futuro. O sea, es todo un mundo. No es como un dialecto, como algunos a veces queremos decir, no, no es un dialecto. Es un idioma compuesto gramaticalmente con todo. Entonces, algunas letras allí, por lo menos nosotros ya podemos leerlo, no entenderlo, pero lo leemos. Ya sabemos cómo nombran algunas letras. Por ejemplo, la U, que ven con un palito en la mitad, sería como decir una I, pero no dicen I, sino dicen U, o sea, U. En el saludo para los hombres es paiku. Entonces, esa parte hemos identificado que para masculino es U, para femenino es O. Y eso, y vamos introduciéndonos. Este año vamos a estar trabajando en eso de lleno, completamente trabajar el idioma. Nos dicen que si queremos aprender el idioma en 3 años muy bien, tenemos que estar estudiando 8 horas diarias. Mi esposa 4, yo sí 8 horas diarias. Entonces es un proceso en el cual también va amarrado con hacer vida social con ellos. No nos podemos solamente, no estoy estudiando el idioma y no comparto con ellos, no, también compartir con ellos. Pero aparte de eso también tenemos familia. Una chiquitica que ya entra a estudiar y que tenemos que hacer como el proceso de todo su estudio. Entonces le estamos pidiendo también allí, si nos recuerdan en sus oraciones, que el Señor nos ayude a aprender el idioma, pero no descuidar también las relaciones con las personas, a estar visitando, porque tenemos que estar visitando los resguardos. Y ese es a lo que nos enfrentamos este año. El Señor ha sido muy fiel, nos ha guardado, nos ha protegido. Esos lugares son, nosotros lo hemos llamado como exentos del COVID, de todo eso, porque ninguno utiliza tapabocas, nada, o sea, allá es como si no hubiera pasado nada. Y llegamos a esos lugares y hasta este momento el Señor nos ha guardado, gracias a Dios. Y sabemos que el idioma, el Señor sabe cómo nos va a llevar y nos va a orientar también a aprender este idioma. Entonces, si nos recuerdan, allí en ese lugar, por el idioma y también por seguridad. Hemos estado escuchando muchas noticias del Caquetá en este momento, y más con todo elecciones y todo, se crea una burbuja allí un poco espesa. Entonces, que el Señor nos ayude también a podernos mover allí en este lugar. Y agradecerles a ustedes, iglesia, porque nos han tenido en oración, nos han guardado allí en esas oraciones, han estado con nosotros apoyándonos y créanme que en momentos de soledad, en momentos que decimos, ¿qué hacemos acá? Esas oraciones han llegado allá y nos han levantado y estamos animados a seguir. Ya si Dios quiere, mañana estamos regresando nuevamente a tierras caqueteñas y a continuar esa labor. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias y el Señor sea recordándoles que deben orar por nosotros. Amén. Muchas gracias allí por las diapositivas y bueno, tengo el privilegio en esta mañana de poder compartir su palabra, la palabra del Señor.
y que para mí es un gozo aprovechar esos tiempos. Como el Señor lo que me ha permitido también ir aprendiendo, poderlo compartir y créanme que siempre ha sido un gozo y siempre será un gozo poder compartir de su palabra. Vamos a estar allí en Hechos capítulo 6. Vamos a ver en los primeros versículos de Hechos capítulo 6 y vamos haciendo un recorrido de capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de Hechos. Pero antes de eso, ¿qué tal si me acompañan en oración? Pidiéndole a nuestro buen Dios que sea dirigiendo este tiempo. Padre, a ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la honra, Señor. Que nos permitas en esta mañana reunirnos para poder escuchar de tu palabra. Que nos permite, Señor, animarnos por medio de ella, pero también que nos exhortas y nos animas, Señor, a poder aplicar de tu palabra, a vivirla, a no solamente ser oidores de ella, sino también hacedores de la misma. Te pedimos que seas tú con tu Espíritu Santo llevando esta palabra a nuestros corazones, redarguyéndonos, animándonos y recordándonos también en medio de la semana a poder compartir con otros y también a vivir de tu palabra. Gracias por este espacio, Señor, y lo que vamos a hacer ahora, Señor, que seas tú tomando el completo control. En el nombre de Jesús, amén. Y antes de iniciar, antes de comenzar a leer allí los primeros versículos de Hechos capítulo 6, quisiera compartirles algo que me ayudó mucho en la parte de lo que vamos a estar hablando hoy de trabajo en equipo. Y fue de un documental que yo vi hace un tiempo, de una historia que sucedió en el 2018, de unos niños que estaban, no recuerdo si es en Tailandia o por ahí en ese lado, de 12 niños que ingresaron a una cueva junto con su instructor, y dice que cuando ingresaron a esa cueva, las lluvias comenzaron afuera a ser muy fuerte, muy fuerte. Ellos, como para manera de resguardarse, se van adentrando más y se fueron adentrando más y más y más. Tanto fue así que ya las lluvias taponaron la entrada y no pudieron salir. El documental trata de cómo hicieron para rescatar a 12 niños y su instructor, en total 13 personas, en un lugar tan difícil. Los que han tenido pronto la oportunidad de conocer cómo es una cueva saben que no es una entrada recta y todo plano, sino que tiene subidas, bajadas, angosto. O sea, era un lugar bien difícil, lleno de humedad, frío y además el agua seguía subiendo. Entonces el documental trata de cómo hicieron un equipo para poder rescatar a ese grupo de niños allí. Y lo primero que me impacta de ese documental es que dice que para rescatar a 13 personas en total, hicieron un equipo de 2.000 personas. 2.000 personas solamente para 13 personas. Y todos estaban haciendo algo. Todos tenían su participación dentro de esa labor de rescatar a 13 personas allí. Pero aparte de eso, había 9 personas experimentados en saber entrar en las cuevas, de bucear, de todo eso, y de poder llegar a ese lugar. Y ese grupo de 9 personas estaba compuesto de diferentes lugares de personas de naciones. Habían de Estados Unidos, de China, del lugar de ahí y de ingleses. Y dice que dejaron a un lado toda diferencia política que tenían allí y se pusieron a trabajar en pro de esos niños que no conocían. Todo el documental trata durante 18 días de cómo hicieron y bueno, todo ese proceso y que fue difícil, aún inclusive uno de los voluntarios que quiso entrar allí murió intentando rescatar y dice que cuando él lo entrevistaron antes de entrar, él decía, si yo muero en el proceso, sé que no habré muerto en vano, no habré muerto en vano, sino que estaba haciendo y estaba haciendo lo que yo quería hacer. Entonces es una trama muy, muy compleja allí, al final los pueden rescatar, pero lo que me impactaba de este momento era cómo un equipo tan grande se formó para un solo propósito, una sola cosa, y al final lo pudieron hacer. Y me impactaba mucho eso, de cómo un equipo trabajaron todos como si fuera una sola mano. Obviamente hubieron muchas diferencias allí, diferentes dificultades, pero al final lograron hacer ese objetivo que habían marcado. Y me impactaba mucho nuestras vidas. Tú puedes decir, bueno, yo no hago parte de ningún equipo. Por eso esta mañana he llamado o he puesto esa enseñanza, un equipo, un propósito. Y tú podrías decir, pero yo no hago parte de ningún equipo, o no hago parte de pronto de este lugar de la iglesia como la parte de liderazgo. Pero va mucho más allá de algo físico o de algo que se haya nombrado.
sí, en la palabra no lo nombra como un equipo, pero sí lo llama de una manera que es igual a un equipo, y es, somos un cuerpo. Allí en Corintios dice que todos nosotros hacemos parte de ese cuerpo, que todos somos miembros de ese cuerpo, que la cabeza es Cristo. Entonces ya nosotros hacemos parte de ese cuerpo, o llamado ese equipo. Pero ¿cómo hacemos parte nosotros de ese equipo? ¿Recuerdan allí Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9? Porque ¿por qué? Por gracia somos salvos. Y eso no es por nosotros, dice que es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios que nos permite la salvación. O sea que aquí ya encerramos este equipo. Si tú y yo hemos entendido que por gracia somos salvos, ya pertenecemos a ese equipo, a esa familia, a ese cuerpo. Pero como un cuerpo, dice allí en Corintios, dice que ese cuerpo tiene que muchas funciones, y que cada miembro del cuerpo cumple una función. Así nosotros, si tú y yo pertenecemos a ese cuerpo, tenemos una función, tenemos una tarea. ¿Cómo les afirmo yo todo esto también? ¿Qué dice luego el versículo 10 de Efesios 2:10? ¿Qué dice? Efesios 2:10. ¿Alguien se lo sabe? Nos sabemos Efesios 2:8 y 9, ¿cierto? Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es por nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y el versículo 10 qué dice? Ajá, somos hechura de Dios. ¿Qué más? En esta versión, que la tengo mucho más sencilla y más clara, dice así, el versículo 10: nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios, ¿qué?, ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Y es interesante que si tú y yo somos parte de ese cuerpo, de ese equipo, Dios ya preparó obras para que caminemos en ellas. Y hay una en especial, independientemente del lugar donde te congregues, de la parte del mundo donde estés, cada creyente tiene una labor, una tarea específica que sí o sí hay que cumplirla. Independientemente, vuelvo y te digo, de tu posición dentro de la iglesia, tu edad o tu posición económica, independientemente de eso, si hacemos parte de la familia del Señor, todos tenemos una tarea específica. Y es lo que vamos a ver en esta mañana, de esa tarea específica que tenemos todos nosotros, y de que el Señor está dispuesto a llevarnos a todos nosotros a cumplir esa tarea. Hechos capítulo 6 versículos 1 al 7. Si alguien me ayuda leyéndolo. Hechos capítulo 6 del 1 al 7. Hasta el 7. Amén. Entonces la palabra nos comienza, quien diga que la palabra no es emocionante realmente no le pone ese sentimiento. O sea, mire la situación que se está presentando. Es la iglesia nueva, o sea, es una iglesia que no lleva muchos años, que estaba naciente,
que venía después de cuando Pedro se levanta y se convierte en más de 3.000 y bueno, la iglesia dice que iba añadiendo el Señor a la iglesia más y más de los que iban a ser salvos. Y se presenta una situación, un problema, como cualquiera, como cualquier iglesia que había tenido su situación y estaba allí. No nos vamos a detallar en el problema, sino en esta mañana yo quiero que miremos a dos personajes de los que estaban allí, de los que salieron de esa situación. Pero dice que los apóstoles encontraron el problema, vieron el problema y dijeron, ya sé, vamos a colocar a Juan para que Juan nos ayude en la distribución. No, ellos dijeron, hay un problema y el problema, la solución va a salir de entre ustedes. Los discípulos se levantan y dicen, de entre ustedes tiene que salir la solución. Nosotros estamos ya ocupados en otras cosas, ustedes busquen la solución. Y el referente o como los requisitos que tenían para ese grupo de personas no era un nivel altísimo de no sé cuántos años en un instituto, que hable tantos idiomas, no. Era algo tan sencillo, pero tan importante en la vida de cada creyente en ese momento y aún en nuestras vidas, que todos tendrían que entrar en ese grupo para decir, tú estás posiblemente para ayudar en este problema. ¿Cuáles eran los requisitos? El primero, ¿cuál era? Tener buen testimonio, buena reputación, ¿cierto? Es lo básico en todo creyente, que tenga un buen testimonio frente a los demás, aún dentro de la iglesia. Obviamente cada uno de nosotros está muchas veces batallando con muchas cosas, pero eso lleva también a que muestre ese buen testimonio, ¿no? Entonces lo primero era un buen testimonio que realmente a todo el mundo encerraba allí en esa parte. Número 2, ¿cuál era? Llenos del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo viviera en ellos, que fueran guiados por el Espíritu Santo, o sea, creyentes. Todo creyente estaba en la capacidad de poder resolver este problema que estaba pasando allí. Y por último, llenos de sabiduría, o sea, guiados por el Señor, que estuvieran entendiendo allí cuál es la situación y poder caminar allí. Y en medio de esos tres requisitos salen tres personajes. Hay dos personas allí, que es los que vamos a estar viendo, y que la palabra misma nos enfatiza de esos dos personajes. Uno es Esteban y el otro es Felipe. Y si se dan cuenta, Esteban, enseguida, versículos más adelante, y en el versículo 8, empieza a hablar de Esteban. Y más adelante habla de Felipe. ¿Y por qué el Señor se tomaría como ese tiempo de permitir que hablaran de estos dos personajes? Porque más adelante no vuelven a aparecer, solamente en estos primeros capítulos. Y bueno, Felipe en Hechos más adelante sale en una porción más pequeñita, pero de ahí no se vuelven a nombrar. Y es porque salió gente del común a cumplir o a realizar una función que en ese momento estaba pasando, pero que el Señor nos va a mostrar cómo gente que salió del común hizo grandes cosas. Y les voy a estar hablando durante todo este tiempo que no utilizó a un Pedro, no utilizó a un Juan, sino utilizó a un Esteban y a un Felipe que estaban en medio de la comunidad, los utilizó e hicieron unas cosas tremendas, grandiosas, que cuando yo me pongo a leer todo eso digo, Señor, realmente cuando tú llamas, tú capacitas y tú envías, eres tú el que lo hace, porque ¿quién es Esteban y quién era Felipe? Hasta ese momento, gente que estaba sirviendo o ayudando a la distribución de las mesas, no más. Pero si habláramos en este momento de un Juan, de un Pedro, claro, la referencia de quién es Pedro, hace poco se había levantado frente a la gran multitud y muchos se habían convertido, o sea, tenía peso en ese momento Pedro, claro, pero Esteban y Felipe son dos personas del común que habían entendido que hacían parte del equipo, parte del cuerpo y estaban diciendo, Señor, como tú me quieras, utilízame. Y dice que la palabra seguía creciendo, se difundía y aún muchos sacerdotes creían. Versículo 8, vamos a hablar del primero, de Esteban. Dice, versículo 8 y del capítulo 6, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, ¿qué hacía? Hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Y Esteban no solamente se quedó sirviendo a las mesas o en la distribución de las mesas, dice que él también salía y hacía grandes cosas, no dentro de la iglesia, afuera. Dice que hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo, o sea que la gente ya lo estaba comenzando a reconocer. Pero en medio de esa predicación
de en medio del pueblo sucedió una situación difícil. Dice que hubo una discusión, no lo vamos a estar leyendo allí, si quieren ustedes pueden leerlo en su casa, todo el capítulo 6, 7, 8 y 9, inclusive es muy enriquecedor y como que lo lleva de emociones, como una película allí que está pasando, pero dice que en medio de Esteban de la predicación del evangelio, en medio del pueblo sucede un problema. Dice allí que hubo una discusión grande entre un grupo que se llamaban los prosélitos y les estaba diciendo, Esteban está hablando mal del templo y de la ley. Y comenzó ese alboroto allí. Y entre más y más gente iba llegando allí, dice que comenzaron a instigarle unos hombres a que mintieran de lo que estaba diciendo Esteban. Tanto fue así que a Esteban, mira dónde lo llevaron. Versículos 13. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra el lugar santo, o sea, el templo, y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Y mira, todos los que estaban sentados en el consejo, y allí en el consejo también estaba el sumo sacerdote, todos los que estaban allí sentados en el consejo, fijaron la mirada en Esteban. Miren Esteban en este momento, ¿dónde está ubicado? Días anteriores estaba solamente ayudando a la distribución de las mesas y ahora el Señor le había permitido estar en medio de un lugar difícil. El sumo sacerdote era la autoridad en ese momento. Recuerden lo que había pasado con el Señor Jesús y el sumo sacerdote instigó al pueblo, tanto fue así que lo llevaron a la muerte. Obviamente era el propósito del Señor, pero mire el poder que tenía el sumo sacerdote. Ahora, frente al sumo sacerdote, ¿por qué no hubiéramos colocado a un Juan? O como les digo, a Pedro, que tenía más experiencia al hablar con la gente y tener como más autoridad en eso. No, era Esteban. Esteban puesto allí frente al sumo sacerdote. Y mira la pregunta que le hacen allí en el capítulo 7 del versículo 1. ¿Son ciertas estas acusaciones? ¿Quién preguntó? El sumo sacerdote, o sea, la autoridad en ese momento. Le estaba preguntando a Esteban, ¿es verdad lo que están diciendo? Y si yo estuviera en los pies de Esteban, ya en ese momento hubiera pensado, bueno, ¿cómo digo? ¿Cómo hago para salirme de esta situación? ¿Cómo me defiendo? ¿Cuál es la mejor manera de defenderme para que esto no trascienda a mayores? Pero Esteban estaba entendiendo que el propósito que el Señor tenía de ponerlo ahí era con una misión más larga que defenderse. Y lo siguiente que dice Esteban no es defendiéndose, mire lo que dice allí. Él les contestó, y me impacta mucho la manera como el respeto que él hace, dice, hermanos y padres, escúchenme, el Dios de la gloria que se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia y comienza a hablarle de historia a un hombre que conocía historia. O sea, el sumo sacerdote sabía quién era Abraham. Y uno puede decir, Esteban, ¿por qué empezó por ahí? Hubiera empezado con algo más, no sé, presente, que con historia. Pero empieza Esteban a recordarle la historia porque tenía un propósito, porque el Señor en ese momento lo estaba guiando a hacer algo mucho más allá. Y lo tenía en ese lugar porque iba a ser predicado el Evangelio en medio de ellos. Y como les digo, no vamos a leer todos los capítulos, pero les voy a resumir más o menos lo que estaba intentando decir allí, o lo que intentó Esteban decir allí, perdón. Esteban empieza con Abraham y le dice, recuerda que Abraham hizo algo para que todos entráramos dentro del pacto. ¿Recuerdan qué fue? La circuncisión. Todo aquel que es circuncidado pertenece a la familia de Israel. Yo me imagino al sumo sacerdote diciendo, sí, tiene razón, ¿y eso a qué va? Luego comienza hablando, allí también en el discurso de Esteban, ¿recuerdas a José? ¿Recuerdas que José fue vendido por los hermanos, fue llevado a esclavitud, pero el Señor lo levantó y lo puso en un lugar de autoridad? Y cuando tuvo la oportunidad José de vengarse, no lo hizo, sino que antes ayudó a sus hermanos cuando estaba pasando necesidad. Y de pronto el sumo sacerdote diciendo, sí, ¿y eso hacia dónde va? Es que eso lo que hicieron los antepasados con José. Pero también recuerdas a Moisés, y obviamente en la tradición judía, ¿quién no iba a recordar quién era Moisés? Le dice, recuerda que Moisés cuando estaba allí, que creció con Faraón, presenció una pelea de un egipcio con un israelita, y cuando lo fue a defender mató al
el egipcio, gracias. Y al siguiente día, cuando se presentó una pelea ya entre dos israelitas y entró Moisés a defender allí, ellos le dijeron: ¿y tú quién eres? ¿Quién te puso a ti sobre juez y autoridad sobre nosotros? Ese mismo Moisés recuerda que 40 años después Dios lo trajo a libertar el pueblo. Sí. Y recuerdas que cuando estaban en el desierto, nuestros antepasados traicionaron y querían regresar nuevamente a Egipto y construyeron en Egipto un ídolo, colocándolo como Dios para que los guiara. Y posiblemente el sumo sacerdote diciendo: sí, difícil eso que hicieron los antepasados, nuestros antepasados, pero ¿a dónde quería llegar? Y miren cómo termina Esteban, este discurso de historia, porque tenía un propósito, porque el Señor lo había llevado con un propósito. Versículo 51 del capítulo 7. Me impacta mucho cómo dice esta versión allí. 7:51 dice: tercos. ¿Recuerdan a quién se lo estaba diciendo? ¿Quién estaba también ahí? El sumo sacerdote. ¿Qué estaba haciendo Esteban? ¿Qué estaba diciendo? Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, que los antepasados con Moisés, con José. Ustedes son lo mismo. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles y no la han obedecido. ¿Quién era Esteban? Hace un tiempo para atrás estaba en la ayuda de la distribución de las mesas, y mire ahora qué estaba diciendo frente al sumo sacerdote. Qué palabras tan fuertes de las que estaba diciendo allí él. ¿Quién era Esteban? No era Juan, no era Pedro, no era de la élite de los 12 discípulos. Era uno de los que había salido de allí, del pueblo, de en medio del pueblo, de en medio de la iglesia, y ahora el Señor lo estaba poniendo en ese lugar para dar ese mensaje, sí, al sumo sacerdote y a todo el consejo y a todos los que estaban allí. Y la manera como ellos responden, ¿no? Sigue diciendo allí en el versículo 54. Al oír esto, rechinando sus dientes, montaron en cólera contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Esa misma gloria de Dios que se le apareció a los pastores cuando les dijo: ha nacido en Belén el Salvador del mundo, dice que vieron la gloria de Dios. Es esta misma gloria la que estaba viendo en ese momento Esteban, estaba presenciando. Miren la imagen tan hermosa, la gloria de Dios en medio de ese lugar que alrededor lo querían matar. Pero estaba presenciando en ese momento no Juan, no Pedro, no los discípulos, sino Esteban, del que había servido las mesas. En ese momento estaba viendo la gloria de Dios y al Hijo de Dios a la derecha. Con los brazos abiertos, yo me imagino al Señor diciendo: te vamos a recibir. Porque dice que ellos se encerraron en cólera, cogieron piedras y lo apedrearon. Murió Esteban allí en ese lugar. Y uno podría decir: Esteban era un buen prototipo de líder. O sea, Esteban se veía que a futuro iba a ser uno de los grandes predicadores allí, pero murió allí. Y humanamente podríamos decir: se perdió. Pero delante del Señor, delante de los ojos del Señor, la muerte de los santos no es en vano. Porque miren quién estaba allí. Versículo 58, si alguien me ayuda leyéndolo. ¿Qué dice el versículo 58 del capítulo 7? ¿Quién estaba presente ahí? Saulo, después conocido como Pablo. Y yo imagino que él escuchó lo que Esteban había dicho. Y eso en cierta manera redarguyó el corazón. Obviamente después vemos en el capítulo 9 cómo fue la conversión de Pablo, pero sé que eso estuvo redarguyendo allí en el corazón de Pablo.
O sea que no fue una muerte en vano de lo que había hecho Esteban, sino que Pablo escuchó. ¿Y después quién fue Pablo? Ese grande hombre que estuvo llevándose a los gentiles a diferentes lugares. Pero estaba allí y estaba escuchando. Y Esteban no sabía el alcance de lo que estaba llegando esa predicación del evangelio. Él no sabía, pero el Señor sí sabía en ese momento porque lo había puesto en ese lugar. ¿Y por qué tenía que haber muerto? Porque eso le impactó. Luego vemos más adelante en un texto de Pablo también que dice que eso le impactó ver la muerte de Esteban. Y estaba allí. Porque la semilla para poder nacer primero tiene que morir. Y así fue en ese momento. El evangelio posiblemente había caído en tierra, que uno puede decir se murió ahí, pero realmente cayó en tierra fértil. Y era Esteban, uno que salió de en medio de la congregación, en medio de la iglesia, uno que solamente estaba ayudando a servir a las mesas. Y ahora mira lo que estaba pasando allí. Y mira, me impacta mucho la manera como él se despide o cómo es su oración en medio de ese lugar. Dice que mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió. Murió Esteban entendiendo que ese era el propósito del Señor. Antes de morir para el Señor, porque uno puede decir: Señor, yo para ti muero, si hay que morir yo muero, pero antes de vivir para el Señor, antes de morir debemos vivir para el Señor. Yo debo vivir para Él, y si en medio de esa vivencia con el Señor, si yo vivo para Él, muero para Él, como le decía Pablo, porque para mí el morir es ganancia y también el vivir. Y en ese momento el morir fue ganancia para Esteban, porque se predicó el evangelio en este lugar. Y uno puede decir: difícil esa situación. Esteban, uno de los que había estado en el común, mira dónde estaba. Mire la calidad del mensaje que estaba dando, no por él, sino por el Señor. Y luego sigue el capítulo 8, porque esta historia no termina solamente allí. Esto va subiendo como más la intensidad de lo que estaba pasando allí. Luego dice en el versículo 8, nuevamente nombra a Saulo, allí en el capítulo 8, versículo 1, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Enseguida sigue diciendo: y aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos excepto los apóstoles se dispersaron. Y obviamente después de la muerte de Esteban comienza esa persecución a matar cristianos, a encerrarlos. Dice que después también Pablo, en ese momento conocido como Saulo, correteaba a todos y a los cristianos y los llevaba a las cárceles, y también dice que muchos murieron apedreados. Ahora se imaginan el temor que se creó en medio de la iglesia. Acaban de matar a Esteban. ¿Se acuerdan de él, el que estaba sirviendo a las mesas? Lo acabaron de apedrear. Y obviamente eso produjo una dispersión. Pero mira lo que me impacta de lo que sigue allí. Dice que no se escondieron de los que estuvieron en la iglesia, porque habían entendido que era un cuerpo y que tenían un propósito. Y aquí está el propósito, lo cual ellos entendieron que tenían que hacer, y es el propósito que también nosotros debemos hacer. Que dice que en el versículo 4 del capítulo 8 dice: los que se habían dispersado, ¿qué hacían? Se escondían. Predicaban la palabra por donde quiera que iban. Eso me recuerda mucho a Mateo capítulo 28, versículo 19. En una traducción más literal dice: mientras vas de camino, predica el evangelio. Y es lo que estaban haciendo en ese momento, mientras iban, mientras salían corriendo, mientras subían, mientras intentaban coger lo poco que tenían, y mientras iban a lugares diferentes, no se quedaban callados, predicaban el evangelio, sabiendo que predicar el evangelio posiblemente los iba a llevar o conducirlos a la cárcel o morir. Pero habían entendido: somos un pueblo, somos un equipo y tenemos un propósito, y ese propósito, mientras estemos en vida, es predicar el evangelio, porque muchos más necesitan, aún los que nos persiguen necesitan escuchar el evangelio. Aún el sumo sacerdote que envió a la muerte a Esteban también necesitaba escuchar el evangelio. Aún aquel que levantó la piedra para matar a Esteban también necesitaba escuchar el evangelio. Y ellos lo habían entendido. La iglesia no se quedó solamente como
se quedó solo el lugar y ya, hasta ahí abandonó. La iglesia entendió que había salido a predicar el evangelio, recordando y entendiendo que eso podía producir o la cárcel o la muerte. Y miren quién aparece allí en escena, el versículo 5, ¿qué dice? Felipe. ¿Recuerdan de los 7? Posiblemente Felipe conocía muy bien a Esteban, porque habían sido compañeros de ministerio y se había enterado que su amigo, el compañero de ministerio, lo acaban de matar apedreado. Y él no se quedó callado también. Dice que Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Al Mesías les decía, es real. Les predicaba el evangelio. Felipe no solamente dijo, bueno, como se dispersó la iglesia, ya no tengo que atender a las viudas, el ministerio se acabó, hasta aquí llegó mi ministerio. No, dijo, hay un propósito general y es predicar mientras voy de camino. Y lo estaba haciendo Felipe. Dice que llegó allí, el versículo 6, y al oír Felipe y ver las señales y milagros que realizaba, mucha gente se reunía y prestaba atención a su mensaje. ¿Qué impacto lo que estaba pasando en ese momento? Empezamos con un grupo de personas, un problema, una solución de ese problema con gente que salió allí en medio de la congregación y con 2 personajes, uno que acaba de morir por predicar el evangelio y ahora Felipe reuniendo a mucha gente y escuchando el mensaje. Y lo que me impacta allí de estos capítulos del 6, 7 y 8 es cómo en medio de todo esto el Señor nos habla de esos 2 personajes, de Esteban y Felipe, y cómo el Señor hizo esas grandes señales con ellos. Es que no me está hablando de Juan, no me está hablando de Pedro, sino que me habla de 2 personas que salieron del común y que uno acaba de predicar frente al sumo sacerdote y murió, y ahora Felipe dice que reunía mucha gente y hacía muchas señales y prodigios, y muchos estaban escuchando el mensaje del evangelio. ¿Quién era Felipe? ¿Quién era? Si no pertenecía a la élite de los 12, era uno que pertenecía al cuerpo, y ese cuerpo lo dirige el Señor, y así somos nosotros, pertenecemos también a ese cuerpo. Y sigue narrando allí la escritura, no lo hacemos por cuestión de tiempo allí en esa parte, pero dice que Felipe luego fue llevado, dice que el Espíritu le dijo a Felipe, ponte en camino allí en el versículo 26, le dijo, ponte en marcha hacia el sur, por el camino que va al desierto, que baja hacia Gaza, y allí vas a encontrar a un hombre, eunuco de Etiopía, que dice que va a ir leyendo las escrituras, y que dice que Felipe se le acercó a este hombre eunuco y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y tan hermosa esa respuesta que le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Cada uno de nosotros tiene que estar en la capacidad de decir a los que están afuera, tú entiendes, yo te puedo enseñar. Porque cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, Él nos va llevando. Obviamente no todo es por que me acuesto encima de la Biblia y todo me entra, ¿no? Es pasar tiempo en la palabra, estudiar la palabra, pero el Señor mismo nos va a recordar. ¿Y dónde queda Etiopía? ¿Dónde queda? África. Felipe ni siquiera sabía el alcance de su mensaje, hasta dónde iba a llevar, porque dice que luego al final dice que el etíope se fue, el eunuco se fue feliz a ese lugar después de haber entendido, porque se bautizó, o sea, creyó en el mensaje y se bautizó, y fue otro más enviado a ese lugar. Y Felipe luego dice que fue llevado por el Espíritu a otro lugar. Miren hasta ese momento lo que el Señor había hecho con 2 personas del común, Esteban y Felipe, porque a veces cuando hablamos de Pedro decimos, no, pero es que Pedro, o sea, ¿quién era Pedro? ¿O quién era después más adelante Pablo? Pero estos eran 2 personas del común. Y mire todo lo que el Señor hizo por medio de ellos. Porque habían entendido que hacían parte de un cuerpo y que eran miembros de ese cuerpo y tenían una labor. Y estaban diciendo, Señor, aquí estoy. Y si en medio de esa labor perdemos la vida como Esteban, amén.
Pero todo esto no podría ser posible si no hubiera sido por alguien que lo hizo posible. Filipenses capítulo 2, versículo 6, perdón. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, hablando del Señor Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo de que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose que semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mis hermanos, Jesús lo hizo posible. La Escritura no lo puede dar más de la manera más clara, diciendo Él estando allí, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que Él dijo, yo voy a la tierra. Y la palabra que dice ahí es que se humilló, como nosotros, se hizo como nosotros, habitó como nosotros, fue a la cruz, hizo el pago efectivo al Padre que era necesario y nos dijo, consumado es, ya está hecho. Ahora yo los llamo a ustedes a que pertenezcamos a esta familia porque Él ya lo hizo. No podemos tener excusas de Señor, pero es que ¿quién soy yo? Si a duras penas puedo hablar. Y el Señor nos recuerda, como vimos acá, yo ya lo hice posible. Soy yo el que lo hace. Podremos sacar tantas excusas como hizo Moisés, ¿no? Señor, pero es que yo, y el Señor cada vez le respondía. Y Él dijo, es que soy yo, no eres tú. Tú solamente eres el medio, pero yo soy. Y es lo que en esta mañana Él nos está llamando a nosotros. No somos nosotros. No es nuestra capacidad de poder hablar, no es que yo ya soy muy viejo para ir, o yo soy muy joven, o no me he pensionado, o si supiera mi familia cómo está. Aparte de todo eso, el Señor nos está diciendo en esta mañana, yo ya lo hice posible, yo tengo el control, en mis manos está el control. Y afuera, hay mucha gente que aún no ha escuchado el mensaje del Evangelio. Tenemos familias, tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo, compañeros de universidad, que andan por allí viviendo la vida sin conocer realmente la verdad escrita allí. En Corintios nos lo deja muy claro diciendo que el Señor nos ha hecho ministros de algo muy bonito y es llamado el ministerio de la reconciliación. Nosotros estamos llamados a reconciliar allá con la predicación del Evangelio. Y recuerden, Esteban y Felipe hacían parte también del común y salieron y el Señor los utilizó de una manera tan grandiosa. Para decírtelo de una manera más coloquial, más común, tú y yo estamos en el equipo y todos nosotros somos titulares. No hay ninguno en la banca en este momento. Si el Espíritu Santo habita en tu vida, si tú has entendido lo que el Señor hizo allí en la cruz y Él te ha llamado a ti a pertenecer a esta familia, déjame decirte que estás en la titularidad y todos nosotros tenemos la labor de predicar el Evangelio a toda criatura, bien sea aquí, más lejos o más lejos o más lejos, para que se pueda cumplir lo que dice allí y se pueda vivir lo que dice allí en Apocalipsis capítulo 7 versículos 9, que dice había una gran multitud que no la podían contar y había gente de toda lengua,
pueblo, tribu y nación, diciendo: Santo, Santo, Santo. En otras palabras, dándole toda la gloria, toda la alabanza al Señor, de toda lengua, diciéndole: tú lo hiciste posible. Mis hermanos, es posible, no por nosotros, sino por lo que Él ya hizo. Y Él nos ya ha llamado a nosotros a la titularidad de este equipo. Amén. Oremos. Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú lo hiciste posible en algo llamado iglesia. Señor, tú no necesitas ayuda, tú eres todopoderoso, pero te ha placido hacer equipo con nosotros, llamarnos a ese equipo y hacernos parte de tu familia y utilizarnos, Señor. Siervos inútiles somos nosotros, con muchas cosas. Si pudiéramos en este momento hacer una lista de las cosas que posiblemente tenemos allí y que decimos no podemos, tenemos una lista grande, pero sopesado con eso, te tenemos a ti. Y tú lo haces posible, Señor. Es por ti, Señor. Señor, todos nosotros tenemos un propósito general y ese propósito es predicar el evangelio a toda criatura, Señor. Ayúdanos a poder abrir nuestros labios cuando estemos de camino, cuando estemos en algún lugar, que podamos hablar de esas buenas nuevas del evangelio. Y Señor, tú lo sabes, que si en medio de este camino de predicar el evangelio llegamos a morir, Señor, que realmente podamos haber primero vivido para ti y que nos gocemos al ver la gloria tuya en la predicación del evangelio. Muchas gracias, en el nombre de Jesús.